Hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 10. Hoy entramos ya al siguiente capítulo, comenzamos un nuevo capítulo, Lucas capítulo 10. Y hoy, hermanos, estaremos viendo los versículos 1 al 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema la misión de los 70. Digan conmigo, la misión de los 70. La siguiente semana estaremos viendo el mensaje de los 70, pero por hoy, en 2 semanas estaremos viendo el mensaje de los 70, pero para el día de hoy estaremos viendo la misión de los 70. Hermanos, este evento que acabamos de leer referente a los 70 hombres que Dios envió es muy interesante porque es el único evangelio que contiene esta información acerca de la misión de los 70. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan acerca de la misión de los 12 apóstoles, pero Lucas va un paso más allá y habla acerca de la misión de los 70, cuyos nombres no conocemos. Mateo fue escrito para el judío, Marcos fue escrito para el romano, y Lucas fue escrito para los griegos y todo gentil. En otras palabras, mis hermanos, Lucas no solo nos describe lo que los apóstoles hicieron, sino también nos habla acerca del rol y el deber de todo cristiano, la iglesia, que de hecho es lo que estos 70 hombres representan. La iglesia, la misión de nosotros, de tú y yo, mis hermanos. La misión de los 70 es la misión de la iglesia. Lucas aquí, mis hermanos, nos quiere hablar acerca de nuestro deber, la iglesia local, tú como creyente, nuestro deber con el mundo. Tú y yo tenemos un deber que tenemos que cumplir con el mundo. Cada creyente, mis hermanos, cada iglesia necesita tener un enfoque en el mundo perdido. Cada iglesia, cada creyente debería tener una pasión, un amor por el mundo que se está perdiendo. Nosotros como cristianos, mis hermanos, como iglesia, somos la luz del mundo. Cristo Jesús dijo, que tú y yo somos la luz del mundo. Tú y yo somos la sal del mundo. Somos la voz de Dios llamada a anunciar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por el mundo. Y lo que Él ha hecho y está haciendo. Lo que Cristo ha dicho. Eso es lo que tú y yo hemos sido comisionados a hacer como iglesia. Y si no lo hacemos, mis hermanos, si no cumplimos con este deber, si no vamos y hacemos brillar la luz de Cristo, si no hablamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hará, mis hermanos? Estamos llamados
a congregarnos cada domingo y adorar al Señor en espíritu y en verdad como lo hemos hecho en esta noche. Y gloria a Dios porque lo hicimos. Aleluya, eso es bueno. Estamos llamados, mis hermanos, a tener comunión y a animarnos los unos a los otros, como de hecho hoy vamos a hacer. Hoy vamos a tener comunión. Y gloria a Dios porque lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Estamos llamados a predicar la palabra a los santos, a los que ya son redimidos. Tú y yo necesitamos la palabra cada semana para crecer y madurar en Cristo Jesús. Y gloria a Dios porque lo estamos haciendo. Hermanos, muchos dicen, no estamos haciendo nada. Eso no es cierto. Estamos haciendo mucho. Estamos predicando, estamos adorando, estamos teniendo comunión, estamos obedeciendo a Dios en muchas áreas, pero eso sí conozco que hemos fallado en otra obediencia fundamental y esencial, que es deber de la iglesia y es de ir y anunciar las buenas noticias de Cristo Jesús. Es decir, no es que todo lo que estamos haciendo no sirve de nada, no, nuestra labor en el Señor no es en vano, dijo Pablo, pero sí nos falta llenar lo que no estamos haciendo y es ir y a proclamar la verdad. Y lo vamos a hacer, mis hermanos. Vamos a cumplir con este mandato y esta misión que también tiene la iglesia. Dios nos ha llamado a ello. Y la pregunta del mensaje es: ¿cómo podemos nosotros, como iglesia local, alcanzar a los incrédulos? ¿Cómo podemos nosotros, como iglesia local, alcanzar al mundo perdido? ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia para cumplir con esta gran obra, mis hermanos? Punto número 1. Dios nos ha llamado primeramente a orar. Digan conmigo, Dios nos ha llamado primeramente a orar. Hermanos, para cumplir con esta obra de alcanzar al mundo perdido, para cumplir con esta obra de ir al mundo oscuro y hacer brillar la luz de Jesucristo, primeramente necesitamos orar. Hermanos, si nosotros como iglesia local, si hoy, de repente ahorita saliéramos ahora y emprendiéramos esta gran tarea, déjame decirte que perderíamos en esta noche. Perderíamos, ¿por qué? Tú y yo volveríamos a esta iglesia derrotados como los apóstoles que no pudieron expulsar a ese niño que estaba endemoniado por ese gran demonio. ¿Por qué? Porque no hemos orado. Cristo Jesús le dijo a sus 70, antes de que vayan, oren. Aleluya. Perderíamos si fuésemos ahorita porque no hemos orado por esta misión. Necesitamos orar por ello primeramente. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, antes de su ascensión, les dijo que no se fueran a la misión hasta que hubieran sido llenos del Espíritu Santo. Si nosotros hemos de obtener victoria en este mundo oscuro, si hemos a guerrear contra todo hueste espiritual, con todo demonio que quiere afrentarnos, si queremos tener victoria, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no, ese demonio dirá, a Pablo, a Cristo conozco, pero a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? Y huiremos en temor. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que con el poder de Dios, el poder y la llenura del Espíritu Santo, oremos antes de ir. ¿Qué debemos hacer para conquistar al mundo y predicar las buenas noticias? Primeramente necesitamos orar antes de salir. Y es lo que vamos a comenzar a hacer como iglesia. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y déjame decirte que la llenura del Espíritu no viene si no hay oración en nuestras vidas. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. We must be full of the Spirit. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y eso viene solo a través de la oración. Amén. Miren lo que dice Hechos 1:12. ¿Lo tienen? Amén. Hechos 1:12 al 15 dice: entonces volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué dice ahí? Perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Pero no solo ellos, sino con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué estaban haciendo estas 120 personas? Estaban orando, rogando para ir al campo. Cristo Jesús les dijo a sus discípulos: y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, pero no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Cómo puedes tú alcanzar la llenura del Espíritu y obtener ese poder de Dios necesario para predicar con denuedo, para ir y alcanzar el mundo perdido? Necesitamos orar, mis hermanos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y ellos fueron llenos. Miren lo que dice Hechos 2:1. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Noten que habla del soplo, un viento. Ese es referente al Espíritu Santo. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Otra característica del Espíritu Santo, el viento, el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos. Versículo 4. Y fueron todos llenos. ¿Por qué? Porque todos estaban orando. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, el primer encargo que Dios nos da antes de emprender esta gran misión es orar. Orar. Y tenemos que comenzar a orar fervientemente, mis hermanos. Tú y yo oramos cada día para el pan diario. Pero ¿estamos orando diariamente por el poder de Dios? Esa es la mejor pregunta. Oramos cada día para el pan del día. Señor Dios, provéeme esto, provéeme lo otro. Pero hemos orado que Dios nos dé el poder de lo alto. Eso es algo aún mayor, mis hermanos. La oración, dijo Pablo, es parte de nuestra armadura espiritual. En el libro de Efesios, Pablo habló acerca del cinturón de la verdad. Él habló acerca de la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, pero también habló y dijo: orar siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración, mis hermanos, es un ingrediente que no puede faltar en nuestra vida como cristianos. Es fundamental. Si no oras, serás derrotado. Cristo Jesús dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Cristo Jesús dijo: este demonio no sale sino con oración y ayuno. Tenemos que orar, iglesia, porque este mundo se está poniendo cada vez más oscuro. Erika me mandó un post en Facebook de que ahora, no sé si fue una escuela o una biblioteca, pero les estaban enseñando y leyendo libros satánicos a los niños. Y de hecho, este hombre que les estaba leyendo el libro tenía una máscara puesta de un goat, de una cabra. Lo tenía puesto y así les estaba leyendo a los niños. Vi otro post de un hombre transexual que le estaba leyendo a los niños y enseñando movimientos con el cuerpo, cómo se hace esto y lo otro, y los niños copiando lo que este hombre estaba haciendo. Tú y yo necesitamos orar, mis hermanos.
Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú y yo necesitamos orar y necesitamos el poder de lo alto para poder vencer. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos dejar de orar. Si dejamos de orar, seremos destruidos. Hermanos, si tenemos la verdad de Dios, la palabra, pero no tenemos oración, careceremos del poder necesario. ¿De qué nos servirá? Tener la verdad. Pero no hay poder. ¿De qué servirá, mis hermanos? Y si tenemos la oración, pero no tenemos la palabra, será como darle un arma a un niño de 2 años. Va a causar dolor y destrucción. También de nada sirve. Iglesia, gracia de Dios, necesita la espada del Espíritu y la oración en el Espíritu. Ambos son fundamentales. Y temo, mis hermanos, que como iglesia ahora estamos en un desequilibrio. Nos falta oración. Nos falta más oración. Nos falta mucha oración. Y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Los apóstoles entendieron esta gran realidad cuando dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos lo entendieron. Y tú y yo lo necesitamos entender también. Ahora surge la pregunta, mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra petición? Cristo Jesús nos dijo por qué orar. Miren lo que dice Lucas 10:2. Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, orad, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué debemos orar, mis hermanos? Debemos orar porque los obreros son pocos. ¿Cuántas iglesias, hermanos, alrededor del mundo, nosotros incluyendo, me incluyo, nos incluimos en ello? ¿Cuántas iglesias alrededor del mundo se les ha olvidado de esta gran tarea de alcanzar a los perdidos? ¿Cuántos cristianos, analiza tu vida, mis hermanos, has tú difundido, esparcido el evangelio que, como nos enseñó nuestro hermano Willy, es el poder de Dios para salvación? ¿Cuándo es la última vez que tú le hablaste a alguien acerca del plan de salvación? Lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Tú y yo somos la iglesia. Hemos olvidado lo que también debemos hacer hacia el mundo. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, ahora están hablando de Jesucristo al mundo perdido? ¿Cuántas iglesias, mis hermanos, están haciendo el trabajo de alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuántos? Reconozco que como iglesia hemos fallado en esta área. Jesús nos da la respuesta. ¿Cuántas iglesias lo están haciendo? ¿Cuántos cristianos están hablando de Jesucristo? Jesucristo nos da las respuestas. ¿Quieren saber cuántos? Miren lo que Él dijo. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos están haciendo el labor? Cristo Jesús dijo: pocos. Pocos lo están haciendo. Jesucristo mismo conoce la realidad de la situación. Él dijo: pocos lo están haciendo. Necesitamos más obreros que se levanten, más personas llenas del Espíritu para poder alcanzar este mundo perdido. Una estadística en un libro evangelístico titulado Tell Someone, dile a alguien, en la página 10, esta estadística dice que el 95% de los cristianos nunca han llevado a otra persona a Cristo. ¡Qué tremendo! De cada 100 cristianos, solo 5 están llevando a otros a Cristo. De cada 100 personas, solo 5. Los otros 95, ¿qué de ellos? ¿Qué pasa con ellos? No están orando. No están orando. Estás orando tú, mi hermano. Esa es la consecuencia por la iglesia no orar. Dios nos ha puesto aquí, nos ha dejado aquí, no para ser parte del mundo, sino para ser sal y luz del mundo.
Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, oró, fue a Getsemaní y oró a todo fervor y le dijo: Padre, te pido que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, pero te pido. Él rogó por ti y por mí. Aquí estamos con un mandato, mis hermanos, de hacer la voluntad de Jesucristo. Hermanos, el 95% de cristianos no está compartiendo las buenas noticias de Jesucristo. Tú y yo tenemos que hacer un mejor trabajo, mis hermanos. Iglesia, no podemos permitir que nosotros seamos parte de esa estadística. Nosotros no podemos mover a otras iglesias a hacerlo. No podemos mover a otros pastores a hacer esto. Nosotros no tenemos control de ellos y de lo que ellos hacen, pero sí tenemos control de lo que aquí se va a hacer. Y lo tenemos que hacer en el poder del Señor. Esto es un problema cristiano global, pero no será parte de nosotros. Esta estadística no será aplicable a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos a levantar, mis hermanos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y comienza con la oración. Vayan conmigo a Romanos 10:1. Miren lo que dijo Pablo. Romanos 10:1. Aleluya. Miren lo que oró Pablo. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi ¿qué? Y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Salvación. Pablo estaba orando por la salvación de Israel. Señor Dios, sálvalos. Señor Dios, rescátalos. Tanto era su anhelo de Pablo ver a Israel, a su pueblo ser rescatado, que él dijo y declaró que si aún pudiese él ir al infierno por ellos para que ellos fuesen salvos, él lo haría. Tanto él anhelaba de que Israel fuera salvo. Tú y yo necesitamos orar. ¿Conoces tú a alguien que no es salvo? Comienza a orar por la salvación de ellos. No te rindas. Y no dejes de orar por ellos. Dios escucha la oración del justo, dice la palabra de Dios. No dejes de orar por tus amigos, tus tíos, tus primos perdidos. Sigue tirando la semilla. Sigue tirando como sembrador la semilla. Que tú no sabes que de repente caerá en tierra buena. Aleluya. Segundamente, ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar, mis hermanos? Porque Cristo dijo que como corderos estaremos yendo en medio de lobos. ¿Por qué debemos orar? Porque Cristo dijo que nos va a enviar como corderos en medio de los lobos. ¿No crees que si una oveja va a entrar a un lugar donde hay muchos lobos, ¿tú no crees que esa oveja comenzaría a orar por todo? Esa ovejita comenzaría a interceder y orar porque sabe que al lugar donde va a entrar hay mucho peligro. Tú y yo necesitamos que orar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque al campo hay demonios. En el campo está Satanás. Ahí están las ideologías satánicas del mundo. Y solo podemos vencer con la palabra, la espada del Espíritu y la oración en el Espíritu. Necesitamos orar porque como ovejas vamos en medio de lobos. Jesús dijo: yo os envío como corderos en medio de lobos. Imagínense esto, mis hermanos. ¿Qué oveja en su sano juicio iría a una guarida de lobos? ¿Quién entraría ahí? ¿Qué ovejita entraría allí? De repente dicen: ni loco. Ni bien entro, me destruyen. Eso sería una locura. Sin embargo, eso es lo que Dios nos manda a hacer. Pero el buen pastor está con nosotros. El buen pastor que nos defiende, nos protege, está con nosotros. Nosotros somos las ovejas, pero Él es el buen pastor y Él está con nosotros. Su vara y su cayado infundirán en nosotros aliento. Él nos protege. Él está con nosotros. No tengas temor. Ir al mundo y proclamar lo que Dios ha hecho al mundo es lo que Dios quiere que hagamos. A predicar el Evangelio de Jesucristo. Cristo quiere que vayamos al mundo y como Pablo cuando estaba en Grecia, en Atenas, y allí habían personas hablando
cosas de la filosofía, que él entró con las escrituras y con lógica y razón comenzó a hablar de quién es Dios. Dios quiere que tú hagas eso. Dios quiere que tú vayas al mundo y les muestres un mejor camino, porque lo hay. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay un mejor camino, hay un camino que lleva hacia la vida eterna y tenemos que predicarlo. No podemos ser, mis hermanos, como el ejército de Israel, que estuvo en gran temor ante Goliat y quedó paralizado. No. Tenemos que ser como David. Lo cantamos, un hombre conforme al corazón de Jehová. Tenemos que ser como David, que con gran fe y con el poder de Dios salió a enfrentar a Goliat. Dios está con nosotros como lo estuvo con David. Pero tenemos que y vamos a orar. Tenemos que orar, iglesia. Orar para que Dios nos dé el corazón de Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo aquí, comenzó a ir hacia los perdidos. Tú y yo tenemos que tener ese mismo corazón. Ese corazón no viene naturalmente. El corazón nuestro por naturaleza no quiere predicar, no quiere hablar del Señor. Nuestro corazón por naturaleza no le importa el prójimo. Lo que él haga, lo que él quiera hacer, no me importa. Pero el corazón de Cristo, que se obtiene solo a través de la oración, causa que tú ames al perdido, que tú te pongas triste por el perdido y que vayas y les hables de Jesucristo. Si tú no tienes amor por el perdido, es porque no estás orando en el Espíritu. Cuando tú comienzas a orar, Dios pone esta inquietud en ti. Nos falta orar, mis hermanos. Orar para la salvación de las personas. Orar para que, como Pablo dijo, Señor Dios, te pido que tú abras puertas para que ministremos. Orar por el poder de Dios que nos llene para esta gran obra. Vamos a orar, iglesia. Y punto número 2. Para cumplir con esta obra necesitamos enfoque. Digan conmigo, enfoque. Enfoque. Tú y yo, iglesia, necesitamos estar enfocados. Te estás enfocando a tú ahorita. Estás prestando atención. Tú y yo, iglesia, necesitamos estar enfocados, afirmados, comprometidos con el Señor. Comprometidos con la misión del Señor. Como un soldado que está enlistado, no vuelve atrás. No abandona el campo. Sigue hacia adelante. Como esos hombres que Dios llamó con Gedeón. 300 hombres valientes que estaban enfocados en la misión. Dios quiere que estemos enfocados, comprometidos con lo que Él nos ha llamado a hacer. Mucha gente hoy en día ya no quiere estar comprometido con el Señor. No quiere estar comprometido con la iglesia del Señor. Cualquier cosa se va. Cualquier cosa dicen, tiran la toalla. Pasa algo en sus vidas. No, que ya no voy. No me saludó el hermano, que no, ya no. No. No están orando. El que ora no deja que esas cosas se interpongan en su camino con el Señor. Tenemos que estar enfocados. No podemos permitir que las cosas también del mundo roben nuestra atención de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Tan fácil tú y yo nos distraemos. Tenemos que estar enfocados. Miren lo que Jesús les dice en el versículo 4, Lucas 10:4. Lucas 10:4. Jesús les dice a estos 70 hombres: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y tampoco saluden a nadie por el camino. Instrucciones muy importantes. Jesús en esencia les está diciendo: no se distraigan con estas cosas. La bolsa, calzado, son cosas que nos distraen tan fácilmente. Algo que nos pasa tan fácilmente. ¿Saben por qué mucha gente no participa en la misión de Dios? ¿Por qué mucha gente no participa con frecuencia en la comisión?
o se aparta del camino o abandona el camino porque se enfocan en cosas que no importan. Están distraídos con la bolsa de dinero. Esa bolsa era para guardar el dinero. Estaban enfocados. Muchos no participan de la comisión. ¿Por qué? Porque sus enfoques están en la bolsa del dinero. Está en la vestimenta. Está en los zapatos. Cristo Jesús le dijo, no se lleven ni un par extra de zapatos. Lo que voy a vestir, lo que voy a comer, el mundo se preocupa por estas cosas. Por eso muchos cristianos no andan como tienen que andar, porque están con el enfoque en esas cosas. Se les ha olvidado que estamos aquí solo por un breve tiempo, que Dios nos ha llamado a algo más grande. No que eso no sea importante o fundamental. Necesitamos trabajar. Necesitamos ahorrar para el día lluvioso. Necesitamos suplir la necesidad de nuestra familia. Pero también necesitamos ir al campo, mis hermanos. Para que no fuese distracción para ellos, Cristo les dice, no lleven nada. Estas son cosas, mis hermanos, la bolsa del dinero, la vestimenta, los zapatos, la comida, la ropa, el techo. Son cosas que ocupan mucho tiempo en nuestras vidas, que de repente ya no dejamos tiempo para Dios. Mucho menos para evangelizar y ministrar al mundo perdido. Estas cosas son los que nos paralizan muchas veces como cristianos. ¿Qué dijo Cristo? Hablando de el sembrador y las 4 tierras. Dice, la semilla que cayó en la tierra, pero habían piedras debajo, representa a los que creen y se gozan y crecen rápidamente, pero luego los afanes de la tierra, del mundo, los aparta y los ahoga y dejan el camino de la verdad. Oh, que eso no te pase a ti, mi hermano. Enfócate. Pon la mirada, como Pablo dijo en Colosenses 3:1. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Pedro en su epístola dijo, total, estas cosas se destruyen. Alguien te lo puede robar. Se descomponen. Pero las bendiciones de arriba son reservadas y preservadas para ti y para mí, para todo aquel que en Él cree. Tú sigue lo primordial, lo fundamental, que es el camino de Cristo Jesús. Que ninguna de estas cosas te aparten del camino. Tú sigue en la comisión como soldado de Cristo Jesús. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Tú eres un soldado. Aleluya. Te pregunto, mis hermanos, ¿es el reino de Dios una prioridad para ti? ¿Es el reino de Dios una prioridad para ti? ¿Por qué estás aquí en la iglesia hoy? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo para estar aquí? Porque si no, el pastor me va a llamar. Porque si no, los hermanos me van a comenzar a hablar de mí. Y ya no he llegado. O porque tengo que tocar, tengo que cantar, tengo que predicar, me toca coordinar. Es por eso que estás aquí. O porque si no voy, mis papás se van a enojar conmigo. Debemos estar aquí porque Dios me ha salvado. Porque he entendido que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque he entendido que Él es mi hacedor. Que sin Él nada puedo hacer. Que mi vida le pertenece a Él. Que ahora ya no soy esclavo del mundo, sino esclavo de la justicia. Por eso estoy aquí en esta noche. Hermanos, te pregunto, ¿es el reino de Dios tu prioridad? Debería serlo si amas a Dios por encima de todo. Jesús dijo también, no saluden a nadie por el camino. Qué instrucciones tremendas, ¿no? Cuando vayan, no saluden a nadie. Eso parece algo grosero, ¿no? ¿Será que Cristo quiso decir, cuando vayan, y si alguien te extiende la mano, no lo saludes, ni platiques nada con ellos, tú sigue? ¿Será eso es lo que Cristo está diciendo? Eso parece muy grosero. Les está diciendo Jesucristo literalmente que deben ignorar a toda persona que les dice hello. No. Jesús aquí está hablando de enfoque. Digan conmigo, enfoque. Lo que Cristo quiere decir con no lleves bolsa ni alforja ni saludes a nadie es
como ya hemos visto, no dejes que esas cosas de este mundo te distraigan del reino de Dios. Y está diciendo, no dejes que una persona también te distraiga de tu enfoque en lo que tienes que hacer. ¿Por qué digo esto? Muchos enfocan todo su tiempo en las amistades. Si no es el mundo, si no es que pierden el enfoque en el mundo, pierden todo su tiempo en las amistades, en el futuro de sus hijos padres, el futuro de tus hijos. No, es que tengo que ahorrar, tengo que trabajar y tengo que hacer todo esto para mis hijos. ¿Y para el Señor qué? ¿Y para los perdidos qué? ¿Y para el mundo qué? Los jóvenes pierden todo su tiempo en el noviazgo. Tienen tiempo para orar y salir y comer y platicar, pero para orar un minuto no pueden. Para ir a la iglesia no puedo. Otros en el matrimonio enfocan todo su tiempo, sus energías en recursos, en hacer esto, hacer lo otro. No digo que no tienes que cultivar tu matrimonio. Eso es bueno, es bíblico, es santo. Pero ¿qué del mundo perdido? Por nosotros parar y saludar a la gente, perdemos mucho tiempo. Es decir, no podemos permitir que la gente y nuestras relaciones nos distraigan de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos estar enfocados, mis hermanos. Podemos enfocarnos demasiado en las amistades que olvidamos ministrar a los perdidos. Jesús no nos está diciendo con estas cosas que no trabajes. No está diciendo que no ahorres, no está diciendo que no tengas amigos, que no cultives tus relaciones. No está diciendo eso, pero sí nos está diciendo que hagamos también tiempo para la obra y comisión de Dios. ¿Cuándo es la última vez que tú has tomado tiempo para hablarle a alguien de Dios? Esta semana en el trabajo tocó trabajar con alguien, pidiéndole al Señor, dame oportunidad. Y la oportunidad se dio. Aleluya. Ahora esa conversación fue muy tremenda, porque fue con una persona que definitivamente no tiene la mente de Cristo, como yo tampoco la tuve en un momento. Pero ahí seguí razonando con ellos un mejor camino. Al fin del día no lo aceptaron. No lo creyeron. Al contrario, dijeron, eso no sirve. Bueno, pero Dios me abrió la puerta para hablar. Ahora esa persona no tiene excusa ante Dios en aquel día que nadie le habló del Señor. El resultado de tal persona, si cree o no depende de ti. Pero sí depende de ti si anuncias la verdad o no. Dios le dijo a Ezequiel que si hay un pueblo, la nación se está destruyendo, y tú les hablas y te hiciesen caso, él y tú se salvarán. Ellos porque te hicieron caso y tú porque hablaste. Pero Dios le dijo a Ezequiel, pero si tú, sabiendo el camino, no les hablas y ellos mueren en sus pecados, ellos morirán por sus pecados, pero a ti también te traeré cuentas porque no les dijiste el camino. ¿Qué dirá de nosotros Dios en aquel día? Dirá, joven, yo te salvé a los 15 años y te di vida hasta los 85. Te di muchos años. ¿A cuántos les hablaste de mí? Le dirá a la mujer, al hombre, te salvé a los 50. Te di vida hasta los 80. Te di 30 años. ¿A cuántos les hablaste de mí? Pues vamos a decir nosotros, 1 en 30 años. Señor Dios, no tuve tiempo. No tuviste tiempo. Te di 30 años. ¿Qué haremos, mis hermanos? Debemos estar enfocados. Dile a la persona que está a tu par, enfócate. Dile, no escuché a nadie. Enfócate.
Enfócate. Aleluya. Debemos estar enfocados, mis hermanos, en las cosas eternas. No solo en las cosas aquí, en las cosas eternas. En todas las cosas que debemos hacer, no podemos olvidarnos del mundo perdido. Tú y yo un momento estábamos perdidos, pero alguien nos habló. Debemos ahora hacer lo mismo. Si me recuerdo bien, el libro de Santiago dice, si tú salvas a un pecador, cubres una multitud de pecados. Imagínense que salváramos a muchos. El pecado menguaría y Cristo, la gloria de Dios, la justicia de Dios, resplandecería, aumentaría, engrandecería. Aleluya. ¿Quién más les hablará? ¿Quién más irá a ellos si no lo hacemos? ¿Quién más plantará la semilla si no lo hacemos tú y yo, mis hermanos? Dios ahora, Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús estuvo aquí, Él obró Él mismo. Y como llamó a 12 hombres para ayudarlo. Y noten aquí, llamó a 70 hombres. ¿Por qué Cristo comenzó a llamar a más personas? Porque Él sabía que iba a necesitar ayuda a hacerlo. Un hombre, Él mismo, no podía predicarle a todos. Por lo cual llamó a 12. Y luego llamó a 70. Y luego nos ha llamado a nosotros también. Nosotros somos la voz de Jesucristo en este mundo. Dios ahora obra en el mundo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, la iglesia. En nosotros, la iglesia, tú y yo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ir al mundo y prediquemos. Sin embargo, muchos de nosotros ni podemos congregarnos frecuentemente, mucho menos ir al mundo. Muchos de nosotros ni podemos abrir la Biblia ni leerla por nosotros mismos porque tenemos hambre de Dios. No podemos hacerlo, mucho menos ir al campo. No podemos orar por 2 minutos, mucho menos ir al campo. Nos falta mucho, mis hermanos. Es hora de despertar. Este mundo está obrando, Satanás está obrando. Si no te has fijado, tenemos que vigilar, interceder, orar. Muchos de nosotros estamos apagados. Necesitamos orar, iglesia. Necesitamos enfoque. Necesitamos compromiso. Necesitamos ganas. Necesitamos un reordenamiento de nuestras prioridades. ¿Quieren ver personas que no perdieron el enfoque? Vayan conmigo a Nehemías. Nehemías 6:3. Miren lo que dice, comencemos del versículo 1. Nehemías 6:1. ¿Lo tienen? Estos hombres no perdieron el enfoque. Dice así: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguno de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, lo estaban tratando de distraer, de desenfocar, de quitarlo de lo que estaba haciendo. Y les envié mensajeros diciendo: ahorita estoy haciendo una gran obra. Estoy ocupado con la obra y la misión del Señor y no puedo ir porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Él estaba enfocado. Dijo: yo no voy a ir. Yo no voy a perder el tiempo. Yo estoy enfocado. Miren lo que dice Juan. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Miren lo que dijo Jesucristo. Juan 9:4, ¿lo tienen? Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dijo: ahorita que tengo tiempo,
voy a trabajar, porque vendrá un momento en donde ya no lo voy a poder hacer. ¿Estás trabajando tú, mis hermanos? Miren lo que dice 1 Timoteo 4:15. 1 Timoteo 4:15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ocúpate en las cosas de Dios. Iglesia, no perdamos el enfoque en cosas que no sirven. Mantengámonos con la mirada puesta en la comisión que es del Señor. Y punto número 3, último punto, necesitamos dar. Digan conmigo, necesitamos dar. No solo debemos ir y predicar. Y en el siguiente mensaje veremos el mensaje de ellos. Pero también para cumplir con esta obra tenemos que dar. Tú y yo, iglesia, debemos dar a la misión y obra de Dios. Estos 70 hombres, al mandato de Jesucristo, iban a tener que entrar en una ciudad. Noten, estos 70 hombres, Dios les dijo, vayan y entren en varias ciudades. Al entrar en esa ciudad, la primera cosa que estos hombres que iban de par en par iban a tener que hacer es tocar, como hizo José y María, tocar una puerta para ver quién los podía recibir y hospedar. Entonces estos hombres iban a tener que entrar en una ciudad y encontrar a una familia que estaba dispuestos a hospedarlos. Y si una familia estaba dispuesto a hospedarlos, la palabra dice que la paz de Dios iba a morar con esa familia. Una bendición especial iba a estar con esa familia que recibía y apoyaba y sustentaba a estos hombres. Miren lo que dice Lucas 5-8. Lucas 10:5-8. Cristo Jesús les dice: en cualquier casa en donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, o sea, si hay alguien allí con esa paz de recibirlos, vuestra paz reposará sobre él. Pero si ellos te rechazan y dicen, no te voy a apoyar, se volverá a vosotros. Y dice, pero el que te recibe, posad en aquella misma casa. Come y bebe lo que te dan, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Hermanos, aquí vemos el principio que dar a la iglesia financieramente, monetariamente, dar de lo que tú has ganado con el sudor de tu frente. Aquí vemos el principio que dar a la iglesia, dar a misiones, ayudar proyectos que tienen que ver con el reino de Dios es una bendición de Dios y produce una paz de Dios especial. Santiago dijo, ¿de qué os sirve decir, oh, voy a orar por ti? Que el Señor te bendiga y te colme con todas estas bendiciones. Santiago dijo, ¿de qué sirve orar por eso si tú mismo les puedes dar lo que ellos están pidiendo al Señor? Muchas veces no es tanto de orar, sino de dar y ser la provisión de Dios. Pablo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuándo es la última vez que tú has dado a la iglesia? ¿Cuándo es la última vez que tú has dado una ofrenda especial a un proyecto de la iglesia? A una necesidad de un hermano o hermana en Cristo. ¿Cuándo es la última vez? No te niegues a esto. No te rehúses dar al Señor. Aquí no predicamos prosperidad. Hay muchos que dicen, dale al Señor 1000 y te lo va a multiplicar. Aquí no predicamos eso, mis hermanos. Así no funciona. Pero sí es un principio bíblico dar financieramente a la iglesia. No te niegues a ello. No te rehúses a ello. Jesús sabía que habían personas que los iban a decir, no, vete de aquí, no tengo nada, vete de aquí. Pero Él dijo, el que te recibe, tu paz va a ser sobre ellos.
No te niegues a dar al Señor, no te rehúses a dar al Señor. Dad a la iglesia, mis hermanos, conforme el Señor te ha prosperado. Hay personas que no dan al Señor y Dios los ha bendecido grandemente. Entre más te bendice el Señor, más deberías dar. Yo me recuerdo cuando trabajaba, mi primer trabajo era de embolsar los comestibles y llevarlo a los carros de la gente. Me pagaban $6 la hora. Eso es lo que me comenzaron a dar. Y con esos 6 le daba al Señor. Hasta el día de hoy Dios no me ha dejado. Hasta el día de hoy Dios ha suplido toda necesidad. Hasta el día de hoy Dios me ha dado mucho más allá de lo que yo pensé iba a tener. Dios es bueno. Da a la obra del Señor. Eso también es parte de ser cristiano. Compramos esto. Muchos invierten en los stocks, invierten en Bitcoin, invierten en todas estas cosas. Y no te digo que sea malo en hacerlo. Hazlo. Asegura tu futuro, asegura el bienestar de tu familia. Pero ¿qué de invertir en el reino de Dios? Que Dios usa todo eso para alcanzar vidas. Proyectos, como en este caso la iglesia. No crean que esto es gratis. Cuesta. Si queremos nuestro propio lugar, va a costar aún más. El libro de Éxodo, ¿cómo creen que construyeron ese gran tabernáculo? ¿Creen que Dios hizo bajar todos los materiales del cielo? No. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Llama y dile a las personas que traigan esto. Y cada gente desde sus carpas, lo que tenían, comenzaron a traer oro, lo que tenían. Y de eso construyeron el tabernáculo y dieron gloria a Dios. Dios obra conforme a nuestra fe. Le estás dando al Señor. Estás dando actualmente. Has dejado de dar o quizás nunca has dado. Cuando Dios te da todos los días, ¿estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿O será que lo único que te importa es ti y tu familia? ¿Qué del mundo perdido? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué del prójimo? Hermanos, cuando no damos, estamos estorbando la obra de Dios. Cuando no damos, estamos estorbando, estancando la obra de Dios. Nada en este mundo es gratis, hermanos. Jesucristo mismo necesitó de las finanzas de otros para cumplir con la misión que Dios le había dado. ¿No me creen? Vayan conmigo a Lucas capítulo 8. El mismo Hijo de Dios operó bajo las dádivas de otras personas. Miren lo que dice Lucas 8:3. Dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susanas, y otras muchas que le servían a Jesucristo de sus ¿qué? De sus bienes. Cristo Jesús mismo obró bajo la provisión de Dios y obró a través de lo que otras le daban a su ministerio. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9:3, ¿lo tienen? Aleluya. Primera de Corintios 9:3 dice: Pablo dijo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo dijo: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Él dijo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás
bolsal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribe, porque con esperanza debe arar el que arra, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que de los que sirven al altar del altar participan? Así también, digan conmigo, ordenó el Señor, no el hombre, el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que ¿qué? Que vivan del Evangelio. Muchos hoy en día tienen un problema, que el pastor reciba un salario, que viva del Evangelio. Eso está muy tremendo. Y como a Pablo lo acusaron de querer robar. Mis hermanos, esto es algo que el Señor mismo ordenó. Y así funciona. Para llevar a cabo la misión, mis hermanos, para poder hacer y llevar la obra a cabo, no solo el pastor, sino la iglesia, las misiones, cualquier proyecto, el templo, todo involucra la fe y las dádivas de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Así que tenemos que dar para cumplir con esta misión. Tenemos que dar para cumplir con esta misión. Y quiero darle palabras para que el que en algún momento Dios llame a servir, como me ha llamado a mí, quiero darte estas palabras de confort. Que le creas al Señor que Él va a suplir toda tu necesidad. Cuando yo y mi esposa venimos aquí al ministerio, créeme que no tenía nada. Y hasta el día de hoy, casi 6 años después, no nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque hay personas fieles que han obrado conforme a la Escritura. Y que el Señor los bendiga grandemente por ello. Y a la persona que algún momento quizás Dios te llame a, como estos hombres 70, ir ya al 100 en esta obra, créeme que Dios te va a suplir. Nunca te va a dejar. Yo sé que a veces cuesta un poco de temor y dudas, pero Dios provee siempre. Así que si Dios te llama, que esto no sea un impedimento a que no vayas. Dios te va a proveer. Aleluya. Cree en el Señor. El Señor te va a cuidar. ¿Qué necesitamos para la misión? Necesitamos orar, necesitamos enfoque y necesitamos dar. Hoy, mis hermanos, vimos la misión de los 70 y la siguiente vez veremos el mensaje de los 70. Vamos a orar. Vamos a orar.